Bienvenidos. Qué rico estar nuevamente con ustedes aquí desde la casa para llegar a sus corazones con la palabra del Señor. Va a ser el Espíritu Santo quien va a llegar directamente allá, a tu hogar, allá donde tú estás. Ya son más de las 5, está atardeciendo, una hora espectacular para que podamos entrar en esa comunión. Por eso te pido que cierres tus ojos allí donde estás en actitud de reverencia. Recuerda que estás en la congregación del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás acá con nosotros y que tú eres el centro, Señor. Por eso, Padre, queremos que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra con poder para que llegue a cada uno de los corazones de tus hijos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres quien maneja todo, absolutamente todo. Gracias porque tú nos respaldas y estás aquí. Te amamos, te bendecimos. Amén y amén. Bueno, nuevamente bienvenidos. Me alegro mucho de estar con ustedes y vamos a continuar con esta serie. Veníamos hablando cada fin de semana de lo que pasó esa última noche del Señor Jesucristo. Son pasajes que seguramente los leemos con mucha rapidez o los leemos en diferentes circunstancias, diferentes épocas del año y no sabemos en qué contexto estaban estos pasajes, y todos están en esa última noche. Esa última noche donde el Señor estaba a punto de irse. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente en el libro de Juan, y nos vamos a ir al capítulo 17. Capítulo 17 de Juan. Y ya saben ustedes qué es esto. Es la oración de Jesús. Entonces abramos nuestras Biblias y vamos a leerlo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. No le has dado potestad sobre toda carne, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como siempre termino diciendo qué palabra tan linda, porque toda la palabra es preciosa. Y estos momentos eran muy especiales, ya lo veníamos diciendo. Estos momentos ya, yo creo que estaba cada vez más cerca el Señor del sacrificio divino. Estoy seguro que Él ya estaba escuchando los pasos, casi, de los que venían a cogerlo prisionero. Entonces, seguramente que su angustia crecía, pero a la par crecía su amor, no solamente por el Padre, que eran uno, sino por sus discípulos, los que Dios Padre le había dado. No se cansaba de decir cómo los amaba y de demostrarlo. Y en resumen, todo este capítulo 17 de Juan es una preciosa oración sacerdotal de Jesucristo. Él oraba con mucha frecuencia, lo sabemos. Cada vez que estamos viendo un pasaje del Nuevo Testamento, nos dice, y Jesús oró, y Jesús se fue a orar, y Jesús oraba, pero permanentemente Él estaba orando. Como sabemos, Él era un hombre sin pecado, tuvo una vida preciosa, estuvo expuesto a todas las tentaciones que tú y yo tenemos, pero Él no pecó nunca. Él tenía una comunión permanente con el Padre, con su Padre. Todo el tiempo estaban en comunión, estaban integrados. ¿Será que no necesitaba orar? Por eso mismo que les digo, si estaban integrados los dos, en una sola comunión, si eran una unidad, Él decía, tú y yo somos uno. ¿Será que Él necesitaba orar? Pues miren, yo creo que más bien la comunión que tenía permanentemente con el Padre era precisamente porque todo el tiempo oraba con Él. Por eso la palabra nos dice, orad sin cesar. Cristo oraba sin cesar, por eso estaba permanentemente en comunión con Él. Él, como ya lo hemos visto muchas veces, y yo lo repito para que se nos quede, a mí se me quedó esta palabra por lo rara y porque me lo repetían tanto que ya no se me volvió a olvidar. Recuerden que Él tenía y gozaba de la unión hipostática. La unión hipostática quiere decir que era 100% Dios, pero 100% hombre. Sin embargo, cuando estaba aquí en la tierra, Él se despojó de su divinidad, lo dice la palabra, y se hizo 100% hombre. Él oraba todo el tiempo, necesitaba estar en comunión. Estas tal vez serían las últimas veces que Él estaría con sus discípulos, antes de resucitar, lógicamente. Pero la misión después de resucitar era otra. En este momento, Él tenía que demostrarles su amor,
y tenía que encomendarse al Padre. Pronto iría a vivir eternamente con el Padre, pero en ese momento todavía era 100% hombre. Entonces, antes de que fuese a vivir el 100% del tiempo con el Padre, necesitaba orar. Ya estaba por terminarse su tiempo acá como hombre. Y podría vivir en gloria con su papá, en gloria con nuestro Dios Padre, allá en esa unión perfecta, en un 100% glorificado. Estaba a punto. Estaban viviendo los últimos instantes. Él y sus discípulos amados. Era un momento muy especial. Era un momento de intimidad. Ya habían pasado por la cena, habían pasado por tantas cosas, pero en este momento en este momento tan especial, no podría faltar la oración que iba a poner el sello final a esa relación. Pero no el sello de un final trágico, sino de un final glorioso. ¡Qué oración! No era cualquier oración. Era una oración sublime, era una oración majestuosa. Y como en alguna oportunidad el Señor ya nos había enseñado cómo deberíamos orar, esta oración también es un ejemplo del amor que nosotros debemos tener a los demás, del amor que le debemos profesar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero a los demás y a nuestros discípulos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba vigente ese 100% de hombre. Por poco tiempo. Aquí podemos ver varios puntos, muchos puntos. Es decir, es que cada versículo, mire, cuando estaba preparando la predicación, yo no sabía cómo organizarla. Porque cada versículo de este capítulo 17 da para una predicación entera. Sin embargo, el Señor estaba mostrando una especie de resumen, mostrando un énfasis especial. Y varios puntos podemos sacar y varios puntos podemos identificar. Lo primero que me llamó la atención es en el énfasis que el Señor hacía en la unidad. Una unidad sin igual, especial. Y en esa unidad, como Él es único, Él es unigénito. Pero unigénito, porque ese unigénito quiere decir único, especial. Un hijo especial. Un hijo grandioso, más especial que cualquier otro de los hijos. Acordémonos que el Señor tiene varios hijos. El primero, el unigénito y el primogénito es Jesucristo. Porque es el mismo Dios. Y porque desde antes existía con Él. Luego tuvo la creación celestial. Y toda esa creación celestial Él les llamó hijos también. Los hijos de Dios, dice la palabra. Y esos hijos de Dios también con libre albedrío. Muchos cayeron junto con Satanás. Dice la palabra que una tercera parte de esos hijos de Dios cayeron. Son los hijos de Dios celestiales. Y estamos nosotros, su familia aquí en la tierra, sus representantes acá, sus hijos de Dios terrenales. Entonces Él nos enseña allí, en primer lugar nos dice, miren, el Padre, para orarle al Padre, hay que mirar al cielo. Eso fue lo que Él hizo. Lo dice la palabra, miremoslo, dice. Versículo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Levantando los ojos al cielo. Fue lo primero que hizo Jesús. Para referirse al Padre, para hablar con el Padre, para pedirle al Padre, levantó los ojos al cielo. Y como les decía hace unos minutos, si recordamos en Mateo, Él decía, así deben ustedes orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si nuestro Padre está en los cielos, cuando le oremos al Padre, vamos a
Debemos levantar la mirada hacia los cielos, porque allá es donde nos dirigimos. Bueno, esta es una enseñanza adicional que el Señor nos dio en esos momentos, en esos últimos momentos, que había que orarle al Padre en los cielos. Pero también hizo un énfasis especial en que ya era la hora, había llegado la hora. Miremos entonces nuevamente la palabra, y aquí nos dice, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Recordemos que en muchas oportunidades Él dijo, recordemos cuando María en esas bodas de Canaán, que se acabó el vino, Él le dijo al hijo que fuera a convertir el agua en vino, y Él dijo, Madre, ¿qué tienes conmigo si todavía no ha llegado mi hora? Y muchas veces Él tuvo que repetir esta frase, mi hora no ha llegado, no me pueden tomar preso porque todavía no ha llegado mi hora, no me puedo entregar porque no ha llegado mi hora. Pero en contraposición, en este momento estaba aclarando, era eso, la hora ha llegado, este es el momento, se estaba adelantando. Recuerden que esa era la última noche y al día siguiente iba a ser crucificado. Pero esa misma noche lo iban a tomar, su suplicio iba a empezar, su viacrucis iba a comenzar. Esa hora era inminente, esos momentos estaban, yo creo que ese corazón estaba palpitando, porque recordemos, se hizo hombre, estaba sufriendo, pero sabía y confiaba en el Padre y sabía que el Padre nunca lo iba a dejar y que el Padre lo iba a glorificar, y eso era lo que hablábamos, ya era la hora. La hora había llegado. Antes entonces de la oración, lo que tiene que ver con las predicaciones anteriores, ese preámbulo a esta oración que culminaba ese momento, fue una linda predicación y una linda enseñanza. Recordemos que el Señor comenzó este proceso de esa última noche lavándole los pies a sus discípulos en ese acto de amor, de humildad, de enseñanza. En esos momentos, en esas últimas horas antes de esta oración, hubo momentos de revelación, de traiciones, de manifestaciones de su amor, de tantas cosas que tenía que culminar con una superoración. Eso es ese capítulo 17, una superoración. Y comenzó esa oración entonces orando por sí mismo, no en una forma egoísta, todo lo contrario. Él oraba por él para tener la gloria suficiente, porque era hombre, para poder bendecir a sus discípulos. Eso era lo que estaba pidiendo. O sea, comenzó orando por él, pero repito, no en una forma egoísta ni egocéntrica. Ni él primero, no. Él quería llegar con todo el poder a bendecir a sus discípulos. Él quería decir, Padre, glorifícame a mí, porque voy a orar por mis discípulos. Un hijo glorificado tiene un poder extraordinario. No es lo mismo que cualquiera llegue a orar por ti o por mí, a que si el Hijo glorificado ora por nosotros. Porque iba a ser glorificado por el Padre, pero también con el Padre. Miren, aquí va a haber mucho juego de palabras, pero que tenemos que estudiar y meditar en la palabra, escudriñar y meditar en la palabra. Por eso la predicación, este capítulo 17 no puede quedar solo en esta predicación. Por eso tienes que llegar a leerlo nuevamente y a meditar en él, porque cada palabra tiene un sentido especial. El Señor quiere decirte algo muy grande con cada frase que estaba diciendo. Y aquí estaba diciendo, Padre, glorifícame y glorifícate a ti por mí. ¿Para qué quería esa gloria? Ya lo vimos. Porque quería bendecir a los suyos, quería bendecir a sus discípulos. Una oración preciosa.
Ya se estaba acabando la obra de Jesús. Miremos que en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, le decía al Padre. O sea, Cristo le había glorificado y ahora le pedía que Él lo glorificara. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Le estaba diciendo: Señor, lo que tú me encomendaste para venir a hacer, ya lo he acabado. Se estaba anticipando, como dije hace un momento. Ya iba a venir su muerte y su resurrección. Era algo inminente. Pero aquí ya lo estaba dando por hecho. Porque ya, si pasó en algún momento alguna pequeña duda, dijo: Padre, que se haga tu voluntad. No me pares, no me pongas atención. Que se haga solo tu voluntad. Y entonces, en este momento ya era un hecho. Ya era un hecho. He acabado la obra que me diste para que hiciese. Él no la dejó inconclusa, no la dejó en la mitad. Estaba terminándola. Estaba dándole cuentas al Padre. Y estaba pidiendo por sus amados. Qué lindo. El Señor tenía como prioridad lograr en ese momento que sus discípulos conocieran al Padre y al Hijo. Ellos, con qué frecuencia que le habían preguntado: muéstranos al Padre, tú eres el Hijo, ¿quién eres tú? Recuerdan lo que Pedro le dijo: tú eres el Hijo. Pero aquí Jesús quería en esa oración declarar su posición y la posición del Padre. Querían que conocieran al Padre y al Hijo. Pero también en el versículo 7 es muy claro cuando dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. También querían no solo que conocieran al Padre, sino que nada procedía de ningún otro lugar sino del Padre. Única y exclusivamente del Padre. De absolutamente nada. Cristo tenía poder por el poder que le daba al Padre, porque eran uno solo. También lo he mencionado varias veces. El Señor, nuestro Dios, se envió a sí mismo en la persona de su Hijo. Porque su Hijo era Dios. Y todo lo que hacía allá era porque el mismo Padre le daba a la persona de su Hijo. Y le estaba dando toda la potestad. Toda la potestad. Ahí lo dice muy claramente. Todo lo está dando. Todo, absolutamente todo. El Señor Jesús nos enseña, mire, en Juan 16, si nos devolvemos a Juan 16, es un poquito, es un capítulo atrás. Vamos a 16, 23. En Juan 16, 23 nos dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Porque todo viene del Padre. El Padre es el que da, pero el Padre da en el nombre del Hijo. Porque el Padre, que se envió a sí mismo en la persona del Hijo, es lo que más ama, su Hijo, que es su misma esencia. De tal forma que cuando le pidamos al Padre en el nombre del Hijo, nos lo dará. Eso les está enseñando un capítulo antes, lo vimos hace 8 días. Debemos pedir al Padre en el nombre de Hijo. En el versículo 6, nos devolvemos un poquito, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esos discípulos eran de Dios. Somos suyos. Él nos dio a Jesús, pero somos suyos. Tuyos eran, dice. Tuyos, hablando de los hombres escogidos, de los hombres que los recibimos, de los hombres que creemos por la predicación que inició hace más de 2000 años con este grupo de discípulos que más tarde serían apóstoles. Dice: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra.
tú y yo debemos guardar su palabra, porque éramos de Dios Padre y Dios Padre nos dio a su Hijo, que es la misma esencia de Dios Padre y que son uno. Y si nosotros somos de Dios Hijo, también tenemos que ser uno con el Padre. Qué lindo cómo vamos aprendiendo, cómo vamos sacando de este juego de palabras las verdades que el Señor Jesucristo quería enseñarnos. Ya más adelante en el versículo 19, Él comienza a orar por sus discípulos, propiamente dicho. Y bueno, ratifica, como decíamos, que son del Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Son del Padre. Tú me diste, ahí está ratificando. Dice, por los que tú me diste, que son tuyos. ¿Entendemos? Nosotros somos del Padre, pero el Padre nos dio a nosotros al Hijo. Pero somos del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo, en la misma esencia. O sea que se pertenecían mutuamente. El Padre y el Hijo el Padre le pertenecía al Hijo y el Hijo le pertenecía al Padre. Y Jesús, con una ternura impresionante, rogaba, pedía por el cuidado de sus discípulos amados. Decía, Señor, guárdalos. ¿Por qué? Porque esos discípulos más adelante serían sus apóstoles. O sea, los que Jesús escogió para mandar, para enviar a que establecieran su reino aquí en la tierra. Y que ese reino fuera progresando y avanzando, daría la posibilidad de volver al diseño original que se perdió en el primer Adán y en Eva. El Padre había enviado al Hijo al mundo. Cristo enviaba a sus discípulos al mundo. El Padre se envió a sí mismo en la persona de su Hijo al mundo. ¡Qué peligro! Y Cristo estaba haciendo lo mismo, enviando a sus hijos amados. Recuerde que al final Él les dijo mis hijos, y los estaba enviando al mundo. A ese mundo lleno de mentira, de egoísmo, de maldad. A ese mundo lleno de lobos, y los enviaba como ovejas. Pero, como lo vimos antes, con el Espíritu Santo en su corazón. Con el Espíritu Santo llenándolos y dándoles poder. Eran del Padre y del Hijo, así como tú y yo somos del Padre y del Hijo, y debemos ser uno solo en el Padre y en el Hijo. Y esto está complementado con lo que dice Mateo 28:19. Recordamos Mateo 28:20, 28:19. Es lo que llamamos la Gran Comisión. El Padre estaba enviando a sus hijos al mundo, pero Jesucristo estaba enviando a sus hijos al mundo también, a instaurar el reino, como lo dije. Y eso lo ratifica en Mateo, cuando dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién le había dado esa potestad a Cristo sino el Padre? Ahí lo había confesado, aquí lo confiesa en este capítulo, lo vuelve a confesar Jesús. La potestad que recibe del Padre para bendecir a sus hijos. Por eso toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra por el Padre. Por eso id y haced discípulos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba ratificando lo que el Padre le había mandado hacer, enviarlos para instaurar su reino con el poder del Espíritu Santo, en una misión grandiosa que hoy en día es vigente y la tenemos que estar cumpliendo tú y yo.
Esa es la gran comisión, la que el Padre le envió al Hijo para que el Hijo enviara a sus apóstoles y para que sus apóstoles nos enviaran a nosotros, su iglesia. Esa era la desesperación del Señor Jesucristo. Iba a mandar a sus hijos a la boca de los leones. Y necesitaba la glorificación para orar por ellos. Por eso en el versículo 20 el Señor dice: mas os ruego, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí, en ese punto, es donde entramos tú y yo. Vamos a creer en la palabra del Señor por la palabra de los apóstoles, porque Pablo nos enseñaba al Señor a través de Pablo que debemos ser edificados nosotros, su iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Entonces nosotros hemos sido educados sobre ese fundamento y tenemos que educar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de la iglesia. Por eso era importante que se diera esa impartición que estaba dando el Señor Jesucristo y que dio más adelante, después, cuando vino resucitado, y fue la gran comisión. Allí establecerían su iglesia, la iglesia de Cristo. Ninguno se perdió, decía. Padre, tú me los diste, y ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Pero el hijo de perdición se perdió porque ya estaba escrito en la palabra que uno de ellos debería traicionarlo, para que se cumpliesen las Escrituras y para que el Señor Jesucristo pudiese ser prendido y sacrificado. Para que el Señor Jesucristo, prendido pero voluntariamente entregado, fíjense, para ser sacrificado y que su sangre, la sangre del Cordero Divino, lavara tu pecado y el mío. Solo el hijo de perdición, pero él decía, tú me los encomendaste a mí, no se perdió ninguno. Ahí está hablando como padre cuidadoso, como pastor de sus ovejas, que las cuida y las revisa, y que si se le pierde una de las 100, sale a buscarla y deja las 99. Ahí está hablando de que yo los cuidé y aquí están, otra vez te los devuelvo, para que los glorifiques al glorificarme a mí. Decía algo precioso, miren esto que dice en el capítulo, en el versículo 15. En ese ruego que le hacía al Padre decía: no ruego que los quites del mundo, porque perfectamente allá puede decir: Padre, déjalos que se vayan conmigo. Cuando yo subo al cielo ahora, que se vayan conmigo. Él dijo: no ruego porque los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Para que los guardes del mal. Le estaba rogando: Señor, ellos tienen que cumplir una misión acá. Y nosotros tenemos que cumplir esa misión. Pero ya desde ese entonces prevalece esa oración que el Padre atendió. Y a nosotros nos guarda del mal. Y en esa oración que Cristo nos enseñó a pedirle: guárdanos de todo mal. No nos dejes caer en tentación y guárdanos de todo mal. Porque el Padre tiene la potestad. Se la dio al Hijo, pero seguimos siendo del Padre y del Hijo. Porque seguimos siendo uno solo en comunión. Guárdanos de todo mal. Él nos guarda. Tenemos que estar en el mundo. Ya recibimos al Señor, lo hemos hablado. Ya somos salvos. Ya somos libres. Ya vamos a vivir una eternidad con Él. Si eso hubiese sido todo, el Señor nos habría llevado. El Señor había soplado sobre sus discípulos, lo vimos hace 15 días. Sopló el Espíritu Santo de Dios. Ya habían nacido de nuevo. Ya habrían cumplido esa función, podrían volver al cielo con Cristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: no, déjalos en la tierra porque tienen que cumplir una misión acá. Y es la misma, exactamente la misma función y la misma misión que tenemos que cumplir nosotros aquí. Su iglesia, evangelizar, discipular a todo el mundo.
Todavía hay muchas tribus que no saben qué es el Evangelio. Saben y tienen conciencia de Dios, pero no conocen el Evangelio y las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Todavía hay gente que no sabe de Cristo y esa es nuestra misión. Él seguía diciendo allí, no son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Estaba dando las primicias de lo que sería para nosotros, porque nosotros, tú y yo no somos de este mundo. Somos embajadores del cielo, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos celestiales. Eso logró la sangre de Cristo por nosotros. Y aquí lo decía, no son del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, como tampoco tú lo eres, como tampoco yo lo soy. Por eso no debemos coquetear con el mundo, si el mundo y nosotros rivalizamos. Somos los que alteramos el mundo, no los que congeniamos con el mundo. Ellos se quedarían en el mundo, no los sacaría del mundo. En Juan 16, 33, que lo acabamos de ver, o sea, estamos en el 17, volvámonos al último versículo del capítulo 16. Es un versículo que me fascina a mí también, porque nos ayuda a entender qué es lo que realmente el Señor quiere hacer por nosotros. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, podemos tener paz en Él. En el mundo, tenemos que estar en el mundo como se tenían que quedar sus discípulos, sus apóstoles. En el mundo tendréis aflicción, porque las leyes del mundo no son las mismas leyes del reino. Y nosotros tendremos aflicción. Y termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Victoria, gloriosa victoria. Él venció al mundo y podemos confiar. Y tú puedes tener un día malo, un día regular, un día donde no salen las cosas, un día donde no entiendes las cosas, un día donde recibes ataques. Porque la persecución y la acusación persisten. Porque la tentación está vigente. Pero si confías, podrás entender que Él ya venció al mundo. Y que nosotros en Él y en el Padre somos uno. Lo estamos viendo. Lo hemos estado mirando todo el tiempo. Ellos sufrirían mucho, esos discípulos, esos apóstoles. Leamos Hechos de los Apóstoles, lo que pasó, lo que Lucas nos enseña en Hechos de los Apóstoles. Y podemos ver todo su sufrimiento. Pero él decía, Padre, santifícalos. Así como el Señor nos ha santificado a nosotros. Porque santificar es apartar. Y Él nos tomó y nos apartó para su servicio y nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Nos apartó para santificarnos. Tenemos una misión especial para el Señor. Somos de Él, le pertenecemos a Él, nos compró hasta con la última gota de su sangre. Y eso lo está aclarando acá. No solamente que nos santificara, que nos reforzara, que nos bendijera, que nos protegiera, que nos cuidara aquí en el mundo. Por eso tú y yo somos los santos de Dios. Por eso tenemos que aprender a caminar cada día más en santidad. Él le pide al Padre que los santifique, pero que los santifique en su verdad. ¿Y cuál era la verdad? Sino Jesucristo, que vino a dar testimonio de Él mismo. Lo vimos también. Él vino a dar testimonio de la verdad. Fue una de sus grandes misiones. Para que sean apartados. Así, recuerdo en las cartas paulinas nos enseñan en Hechos de los Apóstoles, como el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para una misión específica. Asimismo, el Señor quiere apartarte a ti y a mí para una misión específica. Esta noche era especial.
Y el Señor quiere que sepas y conozcas todo el amor que Él nos tiene. Y aquí en esta oración estaba comenzando hasta ahora a mostrarnos su amor. Y en esta oración estaba diciendo, cuídalos, Padre. Quiero que donde yo esté, ellos también estén, decía. Quiero que los santifiques, que los cuides, que los protejas. Quiero que seamos uno, que ellos te conozcan a ti y a mí. Y que seamos uno. Y esa es la oración de amor extremo que tu Señor te tiene a ti y me tiene a mí. Esta noche vamos a meditar en eso. Porque dentro de 8 días vamos a continuar con este mensaje del Señor, con este capítulo 17, porque es demasiado grandioso para agotarlo en solo una predicación. Pero no te vayas sin recordar que tienes un Dios que te ama, que murió por ti y que pide y ruega por ti. Y allá está, en los cielos, está a la diestra del Padre, siendo nuestro mayor intercesor. Si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón realmente, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Padre, Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados y perdona todo el tiempo que renegué de ti y que no quise aceptarte. Pero ya no quiero separarme de ti nunca más. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor Jesús. Amén. Y hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, yo los bendigo. Te bendigo a ti que estás hoy viendo esta predicación. No importa dónde estés, hasta allá llega el Espíritu de Dios, porque es Dios omnipresente. Te bendigo y declaro una bendición especial en tu hogar, en tu mesa, en tu alacena, en tu familia. Y declaro que muy pronto toda tu familia estará de rodillas a los pies del Señor Jesucristo. Los amo y los bendigo. Amén y amén.